Ahí está, Jorge. Hola, entonces buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el tema 2. El tema, como está descrito acá, una serie de puntos, contempla los temarios que corresponden a los dos programas, el de mecatrónica y el de ingeniería de alimentos, así que es solo una referencia. Ustedes deben guiarse por el programa respectivo, si quieren tener alguna correlación. Vamos a hablar hoy o comenzar hablando hoy de lo que son las sustancias puras. Cuando hablábamos en la clase anterior de un sistema termodinámico, decíamos que en un sistema termodinámico contiene materia. Y a eso es lo que nos vamos a referir. La materia está constituida por sustancias puras en distinta proporción. Entonces vamos a llamar sustancia pura aquella que tiene una composición definida. En ese caso tenemos dos tipos de sustancias que cumplen con ese requisito. Por un lado, los elementos, que son todos los elementos que conforman la tabla periódica, y por otro lado, los compuestos químicos. Los compuestos químicos son aquellos que se forman a partir de relaciones definidas entre varios elementos. Y esos varios elementos que se unen en forma definida, es decir, siempre con la misma cantidad de átomos cada uno, conforman un compuesto químico. Los elementos entre sí pueden formar más de un compuesto, o sea que pueden unirse en distintas relaciones. Por ejemplo, el óxido cuproso y el óxido cúprico tienen distintas proporciones de oxígeno y de cobre, pero en cada caso siempre van a ser los mismos. En el óxido cuproso siempre van a ser iguales y en el óxido cúprico siempre van a ser iguales. Por lo tanto, eso llamamos compuesto químico y forma parte de una sustancia química. Entonces, esos elementos y compuestos que llamamos sustancias puras pueden presentarse en una o más fases. Por ejemplo, si hablamos del agua, el agua es un compuesto químico y en un sistema puede presentarse como agua líquida y agua sólida, que pueden estar o no en equilibrio. Lo mismo el agua líquida con su vapor. Ahí estaríamos hablando de un sistema que tiene una sola sustancia, un componente y dos fases. O sea que cuando hablamos de un sistema termodinámico y hablamos del número de componentes, nos estamos refiriendo al número de sustancias puras que lo componen. Si nosotros conocemos la composición de cada una de esas sustancias puras, conocemos la composición del sistema. Una particularidad que tienen todas las sustancias puras es de tener un diagrama de equilibrio entre fases que vamos a ver más adelante. Bueno, esto está aquí un poco ampliado porque las fases principales a las que nosotros nos vamos a referir habitualmente son la fase sólida, líquida y gaseosa. Pero dentro de una estructura de una fase puede haber otras fases. Llamamos otras fases porque, por ejemplo, las distancias interatómicas o la estructura atómica que conforman el hielo puede cambiar. Entonces, esa constituiría otra fase dentro de la fase sólida. Pero eso nosotros en todos los temas que estudiamos a lo largo de termodinámica no lo vamos a abordar. Eso tal vez en fisioquímica más adelante en casos particulares. En el caso de alimentos también hay otras situaciones que son muy importantes y que también se van a abordar en otras asignaturas, que es, por ejemplo, lo que se llaman transferencia o equilibrio de fases de segundo orden. Cuando tenemos, por ejemplo, un sistema gomoso y un sistema cristalino en equilibrio, o dos fases que serían distintas porque la estructura y las propiedades de esas fases son diferentes.
Pero en esas transferencias de fase o en ese equilibrio de fase de segundo orden, no tienen las mismas características que las de primer orden, que son las que nosotros vamos a estudiar. Sólido, líquido y gas son tres fases, donde cada fase tiene un estado energético distinto. No sé si quedó claro el comentario que hice, cualquier cosa me pueden interrumpir. Aquí tenemos representado en un diagrama las tres fases principales, sólido, líquido y gaseoso, y cómo denominamos el cambio de fase. De sólido a líquido es una fusión, de líquido a sólido una solidificación, de sólido a gas es una sublimación, y de gas a sólido una sublimación regresiva, o inversa de la sublimación. De líquido a gas es una vaporización y de gas a líquido una condensación. Esos son los nombres habituales en los cuales definimos cada uno de los cambios de fase. Aquí en la diapositiva de la derecha se ha incorporado una situación de estado también termodinámico muy importante que está teniendo aplicación tanto a nivel de industria como laboratorio, pero que es motivo de investigación, es el plasma. El estado plasma se obtiene a partir del estado gaseoso por distintos procesos que tienen que ver con campos eléctricos y electromagnéticos, donde la característica es que en ese plasma hay una proporción alta de iones positivos y negativos que provienen de la ionización del gas. También la liberación de electrones en ese proceso de ionización. Nosotros no lo vamos a estudiar a ese estado tampoco dentro de la termodinámica clásica, que es la que nosotros seguimos, pero eso es también importante que lo sepa. Se consigue por distintos procesos, como dije anteriormente, electromagnéticos y eléctricos, la aplicación de esos campos a un gas a alta temperatura y se consigue en situación de plasma. Y tiene utilidad, como dije, tanto en la parte analítica como en la parte de procesos industriales. Aquí también hace referencia a las características que tiene cada uno de esos estados, sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos no son fluidos. La propiedad de fluir significa el desplazamiento de dos capas paralelas. Los sólidos están impedidos de hacer ese proceso de fluidez, por lo tanto los sólidos no son fluidos. Los fluidos son los líquidos y los gases que pueden fluir. Los líquidos también tienen la característica de que son poco compresibles o incompresibles. Quiere decir que cuando nosotros le aplicamos una presión a ese líquido, el volumen no cambia o cambia en forma infinitesimal. Para nosotros, en todos los procesos que veamos, cuando apliquemos una presión, el volumen no cambia. El volumen molar, por ejemplo, antes y después de pasar por una bomba, va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es la presión de ese líquido. En el caso de los gases, sí que son compresibles y presentan un fenómeno de expansión infinita, como vamos a ver más adelante. Al ser compresible quiere decir que cuando nosotros tenemos un gas y afectamos con una presión, el volumen va a disminuir. Aquí tenemos una situación muy importante que está reflejada en el esquema y que tiene que ver con la energía de esos estados que estuvimos viendo, sólido, líquido y gaseoso. Y el plasma a más alta energía. El sólido entonces representa el estado de la materia de menor energía. El estado líquido es mayor que el sólido, pero menor que el gas. Y el gas es de mayor energía que el líquido.
Eso significa que si yo quiero pasar una sustancia del estado sólido al estado líquido, tengo que aportar energía. Esa energía se aporta en forma de calor y se denomina calor latente de cambio de fase. Entonces, el calor latente de cambio de fase es una definición que ustedes pueden corroborar en la bibliografía, pero sería el calor necesario para pasar una unidad de masa desde un estado a otro. Cuando pasamos de estado sólido al estado líquido, tenemos que aportar energía, y si pasamos del estado líquido al estado gaseoso, también tenemos que aportar energía. O sea, nuestro sistema tiene que recibir energía. En el paso de sólido a líquido se denomina calor latente de fusión, y en el de líquido a gas se denomina calor latente de evaporación. Cuando nosotros perdón, cuando nosotros pasamos de sólido a líquido, entonces vamos a tener que dar a ese sistema, nuestro sistema va a tener que recibir una determinada cantidad de calor que denominamos calor latente de fusión. Si el líquido pasa a sólido, va a liberar calor. Ese calor que libera es igual al que absorbió cuando pasó de sólido a líquido, pero con distinta dirección. En el primer caso se absorbió calor y en el segundo caso se cedió calor al medio. Lo mismo de líquido a gas. Cuando pasamos de líquido a gas, tenemos un calor latente de evaporación, un valor que depende de la naturaleza del líquido, o sea, de qué sustancia se trata, y también depende de la temperatura a la cual se hace ese cambio de fase, como vamos a ver más adelante. Entonces, de líquido a gas tenemos el calor latente de vaporización, y si pasamos de gas a líquido, vamos a tener un calor latente de condensación, que es un calor cedido. Siempre tengan en cuenta cuál es el estado de más energía y cuál es el estado de menos energía en ese cambio, y ahí, según la dirección que tenga, van a ser calor liberado o calor absorbido. Y numéricamente son iguales. Aquí tenemos una gráfica donde también tenemos definido lo que es el calor latente, es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase. Generalmente se expresa ese valor por unidad de masa. Y el calor sensible, también la energía calorífica que es suministrada, hace que aumente su temperatura sin afectar su estructura molecular y por su tanto su fase. El calor sensible, cuando una sustancia recibe calor o cede calor, lo hace a expensas de modificar su temperatura. Ese cambio de temperatura es un aumento de energía o una disminución de la energía de esa sustancia. Aquí, por ejemplo, vemos que si nosotros partimos de hielo a 0 grados centígrados, en este proceso, si partimos de aquí, tenemos una parte del proceso que corresponde a la fusión del hielo. Aquí vamos a tener todo el agua líquida en este punto final, y hemos puesto en juego un calor latente, en este caso es 334 kJ por kilo, para fundir el hielo y pasamos a agua líquida que se encuentra a 0 grados centígrados. Fíjense que en todo este proceso nosotros hemos entregado energía a nuestro sistema, pero no ha modificado su temperatura. Lo que ha ocurrido es que ha cambiado de fase, de sólido a líquido. Una vez que el agua es líquida y sigue recibiendo calor, ese calor se denomina calor sensible. En el caso del agua, aquí el proceso que se realiza, que supongo es a presión constante,
se va a ir calentando de 0 grados a 100 grados y aquí vamos a seguir teniendo agua líquida que se encuentra hirviendo a 100 grados. Esta cantidad de calor sensible, para ir de 0 grados a 100 grados, es un proceso que depende del camino. En este caso, supongo que debe ser un camino a presión constante. En un vaso abierto, por ejemplo, la presión es constante, entonces el calor que se recibió fueron 418 kilojoules por kilo. De otro modo, si el camino es distinto, ese calor es distinto. Al llegar aquí a este punto, tenemos agua hirviendo y el cuadro siguiente es el cambio de fase, de líquido a vapor. El agua se va a ir vaporizando, ya estamos hablando ahora de un sistema que hemos cerrado, ya lo vamos a ver más adelante, para transformar todo el agua líquida en vapor. Ese proceso, esa temperatura y presión constante, es también un cambio de fase y se denomina, como está indicado aquí, calor latente de vaporización en este caso. Entonces está indicado también el proceso inverso, o sea, si partimos de vapor saturado seco se denomina el vapor que se desprende a la temperatura de equilibrio, de saturación en este caso, que son 100 grados centígrados y 1 atmósfera. Si hacemos el proceso inverso, de vapor a líquido a 100 grados centígrados, el vapor condensa, se transforma de vapor en líquido, cede ese mismo calor latente, el mismo valor que teníamos antes. Luego acá también hay un enfriamiento, a esto denominamos calor sensible, se enfría hasta 0 grados y después tenemos la congelación, el proceso de congelación, donde también se libera energía. O sea que a lo largo de este camino, hacia la derecha, liberamos energía, absorbemos energía y en el camino inverso cedemos calor al medio ambiente. Bueno, aquí hay una descripción. La característica entonces de una sustancia es que se encuentra en estado sólido. Todas las propiedades de los sólidos surgen a partir de que las fuerzas de atracción entre átomos o moléculas, según sea la estructura del sólido, esas fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. Por lo tanto, los sólidos van a tener una forma definida que se lo da su propio sistema, su propia naturaleza. Al estar las fuerzas de atracción entonces mayores que la repulsión, los sólidos tienden a formar una estructura definida que depende de cómo es la unión entre los componentes de ese sólido, sean átomos o moléculas. En el caso de los líquidos, las fuerzas de atracción y repulsión se encuentran equilibradas, pero tienen una característica importante, que es que pueden fluir. Al poder fluir y desplazarse unas capas de unas con otras, el líquido se desplaza y por lo tanto adquiere el volumen o la forma del recipiente que los contiene. Entonces siempre el líquido va a estar contenido dentro de un recipiente y esa va a ser su forma. Una cuestión es la forma y otra cuestión es el volumen. Los líquidos tienen entonces ese volumen y resultan incompresibles. Es decir, que cuando nosotros aplicamos una presión sobre ese líquido, el volumen no cambia o cambia muy poco. Otra característica que tienen los líquidos es que tienen una superficie libre. Eso producto de la fuerza de atracción por parte de la Tierra, que hace que los líquidos presenten una superficie libre. Y en esa superficie libre, otra propiedad que tienen los líquidos es que en esa superficie libre, las moléculas que están sobre la superficie se encuentran atraídas hacia el seno del líquido.
¿Por qué? Porque esas moléculas que están en la superficie no están equilibradas como las que se encuentran en el seno del líquido, donde la atracción y la repulsión están equilibradas. Las moléculas que están en la superficie resultan con una fuerza dirigida hacia el interior del líquido que da lugar a una propiedad que tienen los líquidos que se denomina tensión superficial. Esa fuerza dirigida hacia el centro hace que los líquidos, cuando uno los dispersa, o sea, forma pequeñas gotas, esas gotas tienen la forma esférica. Tienen la forma esférica porque esa superficie se encuentra tensionada hacia el interior del líquido. Todos los líquidos van a tener esa forma. Es habitual ver, el caso del mercurio que está ahí en la foto, cómo se forman las gotitas, pero también cómo son las gotas de agua. Cuando nosotros la vemos en la naturaleza, ellas están deformadas por algún rozamiento o por alguna otra acción física. Pero si eso no estuviera presente, las gotas que nosotros veríamos también serían esféricas. A causa de esa fuerza dirigida hacia el interior del líquido que se denomina tensión superficial. Esa propiedad después se estudia en fisicoquímica, no la vamos a estudiar aquí, pero es una propiedad de los líquidos. En el caso de los gases, las fuerzas de expansión o de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Entonces eso hace de que los gases presenten una propiedad que se denomina expansión infinita. O sea que las moléculas tienden siempre a separarse. Por lo tanto, si nosotros queremos contener una sustancia que está en estado gaseoso, tenemos que hablar de un recipiente cerrado. De otra manera, si el recipiente tiene una abertura o está abierto, los gases van a escapar por esa abertura. Hay una particularidad que tiene que ver bien con el lenguaje, pero bueno, vamos a hacer una aproximación a esa definición, porque a veces hablamos de gas y a veces hablamos de que la sustancia se encuentra en estado de vapor. En realidad, desde el punto de vista físico, las propiedades de un gas y un vapor son iguales, o sea, corresponden al estado gaseoso, tanto el gas como el vapor. Y hacemos mención al vapor, en general, cuando estamos en condiciones de presión y temperatura cerca del punto de condensación. Cuando estamos en esas condiciones, cerca del punto de condensación, muchas veces en vez de hablar o el líquido está presente, cuando el líquido está presente, que sería también una situación particular, hablamos de vapor. Por ejemplo, si tenemos agua en un recipiente cerrado, tenemos agua líquida con su vapor, no decimos agua y gas, sino que decimos agua y vapor, en ese caso. Pero el comportamiento de ese vapor corresponde a todas las situaciones que estudiemos cuando hablemos de estado gaseoso. No hay otra situación con respecto a eso. No sé si esto queda claro. ¿Es una pregunta? Profe, yo quería hacer una pregunta sobre la tensión superficial. En el Sí. caso del estado sólido, digamos, ¿sigue manteniendo esta propiedad el líquido? Si está en un pedazo de un trozo de hielo, por ejemplo, ¿sigue teniendo tensión superficial o sea, en la No, superficie más dura del hielo? no. La tensión superficial, si no hay líquido, no se manifiesta. Ahora sí se manifiesta cuando nosotros tenemos una gota derramada sobre un sólido. Entonces, ahí hay una interacción. La tensión superficial es una propiedad de los líquidos, no de los sólidos. ¿Me explico? Sí, 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 gracias. Pero si yo tengo una gota, no es lo mismo tener una gota de agua sobre vidrio que tener una gota de mercurio sobre vidrio. ¿Por qué? Porque la interacción entre el vidrio y el agua es distinta de la interacción entre el vidrio y el mercurio. Entonces, debido a que hay ahí fuerzas que corresponden a dos fases, no sé si lo estás viendo eso, si no es una fuerza de interacción
vidrio-agua no es lo mismo que vidrio-mercurio, por lo tanto esa interacción entre las moléculas del líquido y del sólido hacen que la gota se deforme y pueda tomar forma esférica. Toma forma esférica, como es el caso del mercurio, que es una gotita que está arriba del vidrio. Se dice que el mercurio no moja al vidrio. En cambio, si es agua, y el vidrio está limpio, por supuesto, que está extremadamente limpio, no hay polvo, el agua se derrama sobre el líquido, sobre el vidrio, y no forma una gota, sino que se esparce sobre el vidrio. Es una propiedad de humectación del agua. Pero eso no es por la tensión superficial, que sí está en juego, sino es por lo que se denomina ángulo de contacto, que es el ángulo que conforman el líquido con el sólido. Que a la forma de la gota sobre el vidrio es una situación distinta a la propiedad de tensión superficial que se manifiesta solamente en la superficie del líquido, como una fuerza de tensión hacia el interior del líquido. Y eso lo tienen todos los líquidos. Particularmente el mercurio tiene una tensión interfacial alta, otros menos. Y a veces, para modificar ese valor de tensión superficial, se utilizan algunas sustancias que se denominan superficialmente activas, que son los detergentes, que hacen modificar el valor de la tensión superficial. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar en otra asignatura. Perfecto, profesor, muchas gracias. Muy bien. Entonces aquí pasamos a... Acá está descrito lo que es el plasma. Fíjese en la parte superior, ahí está conformado aquí por iones provenientes del agua. Este proceso ha pasado, a ver si lo puedo aquí. El video no aparece, Lucas, acá, pero bueno, a lo mejor ustedes cuando lo levantemos lo puedan ver. Creo que Nosotros, tenés que salir del puntero, Jorge, para poder reproducirlo. nada, lo dejo para que ellos lo vean. Después aquí hay un vaso de agua con 2 electrodos, que es lo que se conforma el plasma. No, simplemente le quería decir que nosotros tenemos un compañero de laboratorio, Juan Manuel Castagnini, que está en este momento en la Universidad de Bolonia, realizando estudios allá y está trabajando con plasma en agua. En ese laboratorio están trabajando con plasma en agua, utilizando ese agua con propiedades de antimicrobiano, como agente antimicrobiano en alimentos. Así que esas son experiencias novedosas que se están introduciendo en la industria ya, y bueno, él está trabajando justamente en eso, así que bueno, cuando vuelva nos dará algunas clases con respecto a estos avances, que aparecen como muy, muy interesantes. Sí, Jorge, y lo que está bueno es la relación, ¿no es cierto?, de cómo se genera ese plasma y que mucho influye de lo que saben los mecatrónicos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, eso es lo que nos decía Juan Manuel en esta experiencia. Sí, es un área de conocimiento compartida, porque la generación del plasma se basa en reacciones, en aplicación de campos electromagnéticos y eléctricos, y esa es la forma de producirlo, y por lo tanto eso corresponde a todo un área de estudio de la mecatrónica, y después la aplicación es más en ingeniería de alimentos, así que estaría muy bueno, creo, desarrollar este área de conocimiento en la facultad. Muy bien. Sigamos con lo nuestro. Ahí está el video, pero bueno, después lo ven con Luca en todo caso esto en la parte práctica. Bueno, cuando hablamos de sustancias puras, decíamos que todas las sustancias puras tienen una propiedad, tienen un diagrama de equilibrio de fases, similar a este. Similar a este quiere decir que esta forma es parecida en todas las sustancias. Lo que van a cambiar es que en cada sustancia van a tener valores particulares. Nosotros, para hacer ahora la descripción, el más importante del diagrama de fase para nosotros, por supuesto que es el del agua, componente tanto de la industria alimenticia como del área industrial. Así que nos vamos a referir en principio a este diagrama, pero todas las sustancias, después vamos a ver, todas las sustancias puras tienen un diagrama parecido.
tanto los compuestos como el agua, el anhídrido carbónico, el amoníaco, que son lo que nosotros más trabajamos, y también los elementos, como el nitrógeno, el oxígeno, tienen un diagrama de fases de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que contiene el diagrama de fases? El diagrama de fases contiene información termodinámica sobre los estados de la sustancia. En ordenadas se grafica la presión, en abscisa la temperatura. Entonces, si yo conozco el valor de presión y el valor de temperatura, que corresponden, por ejemplo, al punto donde está indicado en el diagrama, con el puntero, ese punto yo sé que al estar esta sustancia a esa presión y a esa temperatura, la sustancia se va a presentar en estado sólido. Si estuviera ese punto o las condiciones de presión y temperatura corresponden a cualquier punto de toda esta región, el estado de la sustancia va a ser líquido, y si estoy a la derecha, el estado va a ser gaseoso o vapor. Entonces, aquí tengo sólido, aquí tengo líquido y aquí tengo vapor. En las líneas se denominan líneas de equilibrio entre fases. Esta línea que está aquí corresponde al equilibrio entre el sólido y el vapor. Esta línea que está aquí corresponde al equilibrio entre el líquido y el vapor. Y esta línea entre el sólido y el líquido, que es la curva de fusión. Esta es vaporización, pero también es condensación, porque las condiciones de cambio de fase son iguales. Lo mismo la sublimación inversa, o la fusión o la congelación. Y en el punto aquí donde coinciden las tres fases, se denomina punto triple, porque aquí tengo las tres fases en equilibrio: sólido, líquido y vapor. Aquí vemos que las posibilidades de equilibrio entre líquido y vapor están acotadas. Parte desde el punto triple, voy variando la presión y la temperatura sobre infinita cantidad de puntos, pero hay un punto máximo que se denomina punto crítico. El punto crítico es las condiciones máximas de presión y temperatura a la cual existe equilibrio líquido-vapor. Si estoy por encima de esas condiciones, o sea, a mayor temperatura y a mayor presión, o sea, en esta región, lo que voy a tener es estado crítico o estado supercrítico, que se denomina estado supercrítico. En esta región, estado supercrítico, la sustancia presenta propiedades tanto de líquido como de gas, y no se distingue si es una fase líquida o una fase gaseosa. Ya lo vamos a explicar mejor más adelante. Pero eso sería el estado supercrítico. Vamos a ir viendo los cambios de estado, analizando, y después vamos a volver sobre este diagrama porque es esencial para el estudio de este tema. Aquí lo que tenemos es un líquido y una fase gaseosa, donde en la fase gaseosa tenemos moléculas de ese líquido. Aquí hay ausencia de aire y aquí solamente consideramos las moléculas de una sustancia, o sea, si tenemos una sustancia pura, perdón, en estado líquido o en estado gaseoso. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, tenemos dos situaciones: que el recipiente esté cerrado, lo que sería, por ejemplo, un autoclave funcionando, o una olla a presión cerrada, ¿no es cierto? Un sistema cerrado que impide la salida de las moléculas gaseosas. Y aquí tenemos el líquido. Cuando tenemos esta situación, el líquido tiende a evaporarse, o sea, a generar estas moléculas de vapor que van cubriendo todo este espacio. Y a medida que van cubriendo este espacio, las moléculas se desplazan, van chocando contra la pared del recipiente y generando una presión. ¿Qué es lo que se observa? Lo que se observa es que llega un determinado momento donde el nivel del líquido permanece constante y la presión que hay en todo este ambiente también permanece constante. Esa presión
al permanecer constante la temperatura y la presión, nosotros decimos que el sistema está en equilibrio, porque nosotros habíamos definido el equilibrio como aquel en el cual las propiedades no cambian durante el tiempo. En este caso, la temperatura y la presión no cambian y por lo tanto el sistema está en equilibrio. Si nosotros medimos la temperatura y medimos la presión dentro de este sistema, vamos a ver que un líquido, a cada temperatura le corresponde una determinada presión. Si nosotros modificamos la temperatura de este líquido, por ejemplo, calentándolo, vamos a ver que mayor cantidad de moléculas van a pasar aquí y se va a generar un nuevo valor de presión que corresponde a esa temperatura. Todas esas puntos de equilibrio, temperatura, entre este valor de temperatura y la presión de vapor, corresponden a un punto de esta curva. En el caso del agua, por ejemplo, si nosotros tomamos 100 grados centígrados, sería aquí, vamos hasta esta curva. Cuando ustedes tengan el diagrama del agua, van a corroborar que esta presión es de 1 atmósfera. Quiere decir que la presión de vapor del agua pura a 100 grados es 1 atmósfera. Si la temperatura del agua es menor de 100 grados, la presión va a ser menor de 1 atmósfera y vamos a estar en condiciones de vacío. Si la temperatura es mayor de 100 grados, vamos a estar en un recipiente sometido a presión, porque va a ser presión mayor que 1 atmósfera, y la presión va a ser mayor que 1 atmósfera y la temperatura va a ser mayor de 100 grados. Entonces, a cada temperatura corresponde una presión de vapor. Entonces, todos estos puntos de equilibrio también se denominan puntos de ebullición. Estamos en un recipiente cerrado donde la presión varía con la temperatura. Son puntos de ebullición. Quiere decir que el agua puede entrar en ebullición a 100 grados cuando la presión es 1 atmósfera, pero también puede hervir a 20 grados si la presión tiene este valor. Y si en caso de una caldera que está a una presión más alta, el agua estará en ebullición, por ejemplo, a 200 grados centígrados, si corresponde a este valor de presión. Entonces, hay infinitos puntos entre el punto triple, que está cercano a 0 grados, y el punto crítico, que está a 300 y pico de grados, que podemos ver exactamente el número. Entonces, lo importante en este punto es que el equilibrio líquido-vapor está acotado entre el punto triple y el punto crítico. Vamos a ver aquí, cuando nosotros hablamos de punto de ebullición, dijimos que los puntos de ebullición son infinitos, pero lo que nosotros hacemos referencia es el punto de ebullición normal. El punto de ebullición normal es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica, que se toma como valor 1 atmósfera. Esa temperatura a la cual el líquido alcanza la presión de 1 atmósfera se denomina punto de ebullición normal. No sé si eso está claro, pero es muy importante. Profe, ¿Sí? ahí en ese caso, ¿estaría en equilibrio si la velocidad de vaporización es igual a la de condensación? Es una característica del estado de equilibrio cuando la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación, y eso se manifiesta en que la altura del líquido dentro de este recipiente permanece constante en el tiempo. Y el líquido está en ebullición y está en condensación. Cuando está en equilibrio, la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación. Y son puntos de equilibrio. Al permanecer constante en el tiempo, estamos diciendo lo mismo. Cuando decimos que la presión y la temperatura permanecen constantes en el tiempo, lo que estamos diciendo es que el sistema está en equilibrio con su vapor. Ese equilibrio solamente se puede lograr en recipientes cerrados. Porque si yo tengo un recipiente abierto, como un tacho o una olla, que estoy calentando a presión atmosférica,
las moléculas que se desprenden en la vaporización se difunden a lo largo de la atmósfera. Por lo tanto, aquí no voy a poder alcanzar una presión, hacer cambiar la presión, como si cambia si estuviera cerrado. Si yo sigo acá calentando, una vez alcanzado el punto de ebullición, o sea, el punto de ebullición normal, que sería 100 grados en el caso del agua, estamos hablando de un recipiente abierto, la temperatura no va a cambiar y se va a evaporar todo el líquido hasta terminarse el líquido a 100 grados. ¿Mm? Eso es lo que tengo representado aquí. Aquí estoy calentando un líquido hasta llegar al punto de ebullición. Parece ser agua porque es 100 grados. En el punto 2, la presión que se alcanza es una atmósfera y es un valor de equilibrio. Se mantiene constante la temperatura. El líquido está pasando a estado gaseoso. Cada vez tengo mayor proporción de vapor. Y en el punto 4, todo el líquido ha pasado a estado gaseoso. Recién, cuando todo el líquido ha pasado a estado gaseoso y yo sigo calentando, la temperatura va a ir aumentando y, por lo tanto, a este vapor se le denomina vapor sobrecalentado. Entonces, una definición de vapor de sobrecalentado que podemos dar es que el vapor sobrecalentado es aquel que se encuentra a una temperatura mayor que la del equilibrio de acuerdo a la presión a la que se encuentra. O sea que aquí hemos representado un esquema de calentamiento de un líquido, partimos de un líquido, una vaporización que comenzaría a 100 grados, aquí termina la vaporización y aquí el sobrecalentamiento. Todo el proceso que hemos simbolizado acá está a presión constante. Fíjense que la presión en todo caso es una atmósfera. Entonces, la presión no cambió, por lo tanto, para que no cambie la presión, una vez que tenemos todo, fíjense que a medida que aumenta la proporción de vapor, de aquí a aquí, va a ir cambiando el volumen, ¿sí? Porque si no la presión no se mantendría constante. Si yo en el estado 3 dejo el émbolo cerrado aquí, si dejo cerrado que no se mueva el émbolo y sigo calentando, ¿qué va a suceder? ¿Qué les parece que puede suceder? Va a aumentar la presión. Va a ir aumentando la presión. ¿Y qué más va a ir? ¿Y qué más va a pasar? A reventar todo. No, no, todavía no. La temperatura también. A medida que cambia la presión, acá, si estamos en este punto de equilibrio a 100 grados, a medida que cambia infinitesimalmente la presión, le corresponde otra temperatura. Y así va a ir cambiando la presión y la temperatura a lo largo de esta curva, va a ir aumentando la presión y la temperatura. ¿Mm? Y ese proceso puede continuar hasta llegar al punto crítico. Ahí sí, si el recipiente aguanta, porque ya estamos hablando de presiones altas y temperaturas altas y necesitamos materiales que sostengan esos valores de presión y temperatura. Pero el hecho de estar cerrado y sigo calentando, va a ir cambiando la temperatura y va a ir cambiando simultáneamente la presión. ¿Por qué? Porque a cada temperatura le corresponde una presión. Y entonces el sistema es distinto. El sistema es distinto al que aquí se calentó en un sistema cerrado. ¿Sí? Y se puso el adicional de que además de ser cerrado, esa presión constante, por lo tanto el volumen fue cambiando. ¿Sí? Entonces, si acá, como dijimos hoy, el volumen permanece constante, la curva no va a ser como está aquí, sino que va a ir cambiando de esta forma, va a ir aumentando la temperatura en función del tiempo. ¿Mm? Una vez, por supuesto, que tengamos este calentamiento. Para estudiar estos diagramas,
para estudiar este diagrama hacemos uso de una herramienta imprescindible para estudiar estos diagramas, que ustedes van a ver su deducción en físico-química. Nosotros vamos a enunciarla aquí y la vamos a aplicar, que se denomina regla de las fases. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la regla de las fases se aplica a estados de equilibrio termodinámico. Entonces, en el ejemplo que acabamos de ver, hay dos situaciones distintas que tenemos que considerar. Una es cuando nosotros alcanzamos un equilibrio, como está aquí. Esto hay un equilibrio, y dijimos, a cada temperatura corresponde a una presión de vapor. Eso es un estado de equilibrio. Y otra cosa es esto que está aquí, que es un proceso. O sea, acá no hay un estado de equilibrio, es un proceso. Y por lo tanto, ese proceso, recuerden que estaba caracterizado porque las variables de estado cambiaban de un valor a otro, entonces teníamos un proceso desde un estado a otro estado termodinámico, pero ese camino influye sobre las variables. No es lo mismo hacer ese calentamiento a presión constante que hacerlo a presión atmosférica, etcétera, etcétera. Entonces, la regla de la fase no se puede aplicar a estas situaciones, porque acá hay un proceso. Nosotros tenemos que aplicar la regla de las fases a estados de equilibrio. Los estados de equilibrio están reflejados en este diagrama. O sea que aquí podemos aplicar la regla de las fases, porque este es un diagrama de equilibrio de fases. Después nosotros, dentro de estos diagramas, podemos aproximarnos a cómo serían los procesos, pero eso es otra cuestión. Desde el punto de vista termodinámico, entonces, solamente, perdón, vamos acá. Acá tenemos la regla de la fase. La regla de las fases nos dice que los grados de libertad es igual al número de componentes, quiere decir número de sustancias puras que tenemos, menos el número de fases, más 2. La regla de la fase lo que nos permite determinar en primer lugar es los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Es el número de variables independientes que puedo fijar arbitrariamente para que el sistema quede determinado. A ver, ¿de dónde se deduce esta ecuación de la regla de las fases? Se deduce de que para que un sistema matemático lineal tenga una única resolución, el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de variables independientes. Si yo tengo igual número de variables y igual número de ecuaciones, voy a tener una única resolución de ese sistema matemático. Entonces, si nosotros eso lo aplicamos a una cuestión física, es fácil de entender. Por ejemplo, si nosotros tenemos que... y los grados de libertad justamente es el número de variables que tengo que fijar para que el sistema quede determinado. Es decir, para que el número de variables coincida con el número de ecuaciones. El número de variables coincide con el número de ecuaciones. Si yo tengo más variables que ecuaciones, tengo infinitas soluciones. Entonces, vamos a aplicarlo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el valor de una superficie. Tenemos que diseñar una superficie. Vamos a diseñar una superficie de 100 metros cuadrados. Entonces, si nosotros tenemos que diseñar una superficie de 100 metros cuadrados, tenemos dos variables, que serían los dos lados del rectángulo, ¿no es cierto? L1 y L2. Y la superficie, el valor de la superficie es igual a L1 por L2. O sea que tenemos dos incógnitas, dos variables, que es L1 y L2, y tenemos una sola ecuación que lo vincula,
que es la ecuación de la superficie, L1 y L2. Entonces, si nosotros nos mantenemos así, tenemos infinitas soluciones. Si nosotros queremos tener una única solución, determinamos los grados de libertad. Los grados de libertad para ese sistema van a ser 2, que es el número de variables, L1 y L2, menos 1, que es la superficie, igual a 1. O sea que el grado de libertad de ese sistema es 1. Quiere decir que si nosotros fijamos el valor de L1 o L2, uno de los dos, el otro queda determinado. No podemos fijar los dos a la vez. Entonces, si nosotros decimos que una de las distancias, L1, vale 20, me queda determinada la otra que va a valer 5, porque 5 por 20 es 100. Si digo que L1 vale 10, el otro queda determinado 10. No le puedo dar valores arbitrarios a las dos dimensiones. Lo mismo si yo quiero calcular el volumen. Por ejemplo, el volumen de un cubo sería L1 por L2 por L3. Si el volumen es 100 metros cúbicos, voy a tener una sola ecuación que la vincula, que es la ecuación de volumen, L1 por L2 por L3, y tres variables, que son las tres distancias del cubo, L1, L2 y L3. Si aplico la regla de la fase, me va a dar tres variables menos una ecuación, 2 grados de libertad. Eso significa que las tres variables, a 2 le tengo que dar un valor arbitrario, cualquiera, y el tercero recién va a quedar determinado como única solución. Eso que en el campo de la ingeniería se aplica siempre este principio básico para resolver sistemas lineales donde hay muchas variables y muchas ecuaciones y tengo que saber si hay una única solución. ¿Cómo se convierte ese sistema que tiene infinitas soluciones? Porque el número de variables supera el número de ecuaciones, convirtiendo las variables en parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a una variable le doy un determinado valor, deja de ser una variable y pasa a ser un parámetro, con lo cual disminuye el número de variables. Y ahí es cuando defino los grados de libertad. Los grados de libertad van a ser el número de variables que tengo que fijar, quiere decir convertirlas en parámetros que dejen de ser variables para que el número de variables sea igual al número de ecuaciones. A ver si se pudo entender esto. Si no, no tengo problema en repetirlo o en aclararle alguna duda. O sea, es la cantidad de variables a la que nosotros le tenemos que definir un valor para que nuestro sistema tenga una solución. Exactamente, exactamente. Y ahora vamos a volver para aplicar la regla de las fases en este sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos un punto aquí, donde está marcando con el lápiz, es un punto sobre lo que sería el equilibrio líquido-vapor. Esto corresponde, siempre estos diagramas corresponden a una sola sustancia. O sea que para nosotros siempre el número componente va a ser 1. En otros casos, en fisioquímica, después van a estudiar esto un poco más complejo. Pero acá, si aplico la regla de la fase, que la regla de la fase era componente menos número de fase más 2, determino los grados de libertad en ese punto. Hijo de puta. Tengo un componente. ¿Qué pasó? Vamos No, a seguir. Bueno. El alumno dejó el micrófono encendido. Bueno, tenemos componente, un componente, tenemos dos fases, la fase líquido y vapor más 2. O sea que si aplicamos esa ecuación, componentes menos número de fase más 2, los grados de libertad es 1. Las variables para este diagrama son la presión y la temperatura. Quiere decir que de las dos, si fijo un valor, el otro me queda determinado. Por ejemplo, si fijo el valor de temperatura, para que exista equilibrio líquido-vapor, la presión solamente puede tomar este valor. Si la presión es distinta, no hay equilibrio líquido-vapor. O al revés, si fijo la presión, por ejemplo, es una atmósfera, la temperatura del agua a una atmósfera tiene que ser 100 grados. Queda determinada. Porque yo tenía 1 grado de libertad de las dos variables presión y temperatura. En cambio, si yo aplico la regla de la fase en este punto, donde solamente tengo una fase, vapor, los grados de libertad acá van a ser componente, que es
1 menos número de fases, que es 2, más 2 me da, eso me da, una fase tengo, me da 2 grados de libertad. Quiere decir que tanto las dos variables las puedo fijar arbitrariamente. O sea, puede ser el punto este, yo puedo variar la presión, por ejemplo, desplazándome hacia arriba, y sigo teniendo vapor a la misma temperatura. Y si voy para abajo, también varío la presión a esta temperatura. O puedo cambiar a esa presión, puedo cambiar la temperatura aumentando o disminuyendo y sigo teniendo fase de vapor. O sea, la presión no queda determinado por el valor de temperatura cuando tengo una sola fase. Ni la Profesor, presión, ¿sí? disculpe, en ese caso sería un proceso isobárico, digamos, porque a volumen No, constante. no estoy hablando de ese proceso, sino estoy hablando, acá no hablamos de procesos, sino de condiciones. Bien. O sea, yo puedo cambiar la presión, o puedo, sí, si hago una raya así, se corresponde a un proceso isobárico, obviamente. Pero independientemente del proceso, analizando los estados, entonces yo puedo tener un vapor a una atmósfera a 150 grados, o a una atmósfera lo puedo tener a 170 grados o a 190 grados, y sigue siendo vapor. Ahora, para tener equilibrio líquido-vapor, a una atmósfera la temperatura había quedado definida en este valor, que es 100 grados. Porque acá, sobre esta curva, hay un solo grado de libertad. En cambio aquí hay 2 grados de libertad. Lo mismo se aplicaría acá, se aplicaría. Veamos, por ejemplo, en el punto triple. En el punto triple hay equilibrio entre el sólido, el líquido y el vapor. O sea, están las tres fases presentes. Si aplicamos la regla de la fase ahí, los grados de libertad van a ser igual a componente, que siempre es 1, menos fases, que son 3, sólido, líquido y vapor, más 2, los grados de libertad es 0. Eso quiere decir que ese punto es invariante. Invariante quiere decir que esta presión y esta temperatura están determinadas. Ustedes la pueden encontrar en la bibliografía, cuál es la presión y la temperatura a la cual coexisten el agua o cualquier otra sustancia en estado sólido, líquido y gaseoso. No puede ser otro. Si yo cambio cualquiera de las dos variables, aunque sea en forma infinitesimal, dejo de estar en equilibrio las tres fases. Porque es un punto invariante, un punto único. No se puede cambiar ese punto. Es un punto, una propiedad termodinámica. Lo mismo que los equilibrios líquido-vapor están todos representados por esta curva. Cualquiera sea la forma que llegue, llegamos al punto quinto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un vapor y lo enfriamos a presión constante, como dijo el compañero recién, un proceso isentrópico, nosotros nos vamos a desplazar de esta manera, a presión constante. Y llegamos a este punto. Cuando llegamos a este punto, este es el punto de condensación de ese vapor. El punto de condensación a presión constante. Entonces, para condensar un vapor es una sustancia que se encuentra en cualquier punto de todo esto que está aquí, de toda esta región. Si yo tomo un punto, por ejemplo este, para condensarlo, yo digo, bueno, ¿cómo puedo condensar ese vapor? Les pregunto a ustedes, ¿qué tengo que hacer para condensar ese vapor? Disminuir la temperatura. Bueno, ese es un ejemplo. Por ejemplo, disminuir la temperatura. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde tengo que disminuir la temperatura? Hasta el punto Hasta alcanzar la curva. O sea que para condensar un vapor, también si estoy acá, en vez de enfriar, como dijo el compañero recién, en vez de bajar la temperatura, puedo aumentar la presión y llegar aquí. Entonces, la forma de condensar un vapor, o la condición para condensar un vapor, que creo que es una pregunta mejor conformada, es que tengo que alcanzar un punto de la curva de equilibrio líquido-vapor. Y para alcanzar esa curva se hace enfriando o aumentando la presión. O las dos cosas a la vez. La condición es alcanzar la curva, cualquiera sea el mecanismo. Por enfriamiento, que sería una línea horizontal, por un aumento de la presión,
o por una cosa intermedia que podría llegar acá. Si yo llego a esta curva, llego a la condición de condensación. ¿Qué es la condensación de condensación? Es un valor de temperatura y presión a la cual se va a producir ese cambio de fase. ¿Mm? Y recuerden que ese cambio de fase, en este caso es de vapor a líquido, yo tengo que retirar energía, por lo tanto ese sistema tiene que entregar energía para que el vapor condense. Tiene que entregar calor a un medio, al medio exterior, liberar calor para que se produzca realmente la condensación. Porque una cuestión es alcanzar la condición de condensación, o sea, el valor de temperatura y presión a la cual se va a producir el cambio de fase, y otra cosa es que el proceso se realice. Que el proceso se realice requiere ceder energía, mientras que las condiciones de ese cambio de fase de temperatura y presión van a permanecer constantes durante ese cambio de fase como vimos anteriormente. No sé si quedó claro eso, pero sobre ese punto vamos a volver porque es muy importante. Entonces, lo que hemos hecho hasta aquí es aplicar la regla de la fase en distintos puntos del diagrama. Aplicar la regla significa determinar los grados de libertad y una vez que tenemos el valor de los grados de libertad, saber interpretar qué significa tener un grado de libertad o no tener ningún grado de libertad o tener 2 grados de libertad. Cuando estamos en este punto, no tenemos ningún grado de libertad. Quiere decir que este punto es invariante. Cuando estamos en una curva, acá tenemos 1 grado de libertad. Y las variables son la presión y la temperatura. Si cambia una de ellas, cambia la otra. Porque a un valor de una determinado le corresponde un único valor de la otra. Y cuando estamos en una sola fase, tenemos 2 grados de libertad. Quiere decir que podemos cambiar dentro de esta región, en forma arbitraria, la temperatura o la presión y no me afecta el valor de la otra. O no me queda determinado el valor de la otra variable. ¿Alguna pregunta? Aquí, por ejemplo, en la gráfica está, porque está puesto en forma más general, la composición. X1, X2 y X3 son las fracciones molares de las sustancias que tenemos presentes. Pero nosotros solo acá en termodinámica vamos a aplicar el diagrama de fase a sustancias puras. O sea que estos términos no van a aparecer. Las variables van a ser la presión, la temperatura y el volumen, pero como el volumen queda determinado al conocer la presión y la temperatura, las 2 variables que vamos a tener siempre son la presión y la temperatura. Bueno, aquí ahí está la misma gráfica, pero ya con algún agregado de información. Por ejemplo, señala cuál es el punto crítico del agua, que es 374,2 grados centígrados. Y bueno, acá habría que agregarle también la presión, después para que quede cuando levantemos al campus, agreguémosle la presión, que también es importante porque el punto crítico está determinado por la temperatura crítica y la presión crítica. Y cuando estamos por encima de esos valores, hacia acá, aumentando la temperatura o encima por la presión, toda esta región se denomina fluido supercrítico. El fluido supercrítico, las propiedades del líquido, o sea, cuando nosotros venimos por esta curva, como decíamos hoy, venimos calentando, a medida que vamos calentando, las propiedades del líquido, de la fase líquida y de la fase gas, cada vez se hacen más parecidas. O sea, la densidad del vapor va aumentando y la densidad del líquido va disminuyendo, y en el punto crítico se hacen iguales. La densidad. Entonces ahí no se distingue si es un líquido o es un gas. La sustancia en ese estado, que es estado crítico, tiene propiedades tanto de gas, que puede difundir, o también puede actuar como líquido en su capacidad de solvente. Esa propiedad que tiene ese estado de la materia se utiliza en la industria y se utiliza en los laboratorios para distintos usos, aprovechando esa capacidad. Hay que tener en cuenta que para tener agua en estado crítico hay que llegar a 374 grados
Pero si fuera, por ejemplo, anhídrido carbónico, que habría que agregarlo también a Caluca, el anhídrido carbónico tiene el estado crítico a 32 grados, por lo tanto, eso lo hace muy utilizable a ese valor que está próximo al ambiente. Entonces se puede tener una sustancia en estado crítico en condiciones mucho más fáciles de obtener. Pero acá también otra particularidad. Fíjense que el oxígeno tiene tiene una temperatura crítica de menos 118 grados. O sea que la temperatura crítica del oxígeno, 7 afuera del gráfico del 7, fueran 118 grados bajo cero. Quiere decir que las condiciones ambientales están por aquí, ¿no es cierto? 20 grados centígrados estaría por acá. Entonces, nosotros hoy dijimos que los gases, los vapores, se podrían condensar aumentando la presión. Pero ¿qué pasa acá? Si nosotros aumentamos la presión, no llegamos a la curva de equilibrio líquido-vapor. Si aumentamos la presión de esta zona, aumentamos acá. Y eso es lo que pasó con el oxígeno y también con el nitrógeno, que tienen puntos, temperaturas críticas muy bajas. No se lograba condensarlos. Por eso se llamaron en algún momento como gases permanentes. ¿Por qué no se podían condensarlos? Porque si yo estoy estoy por encima de la temperatura crítica, y esa es otra forma también de definir el punto crítico, si yo estoy en temperaturas por encima de ese valor crítico, no puedo condensar el gas por aumento de presión. ¿Por qué? Porque no alcanzo esta curva. En cambio, si estoy a temperatura por debajo de la temperatura crítica, aquí, si aumento la presión, logro condensarlos. Entonces, para condensar el oxígeno, que se encuentra en el aire, por ejemplo, tengo que enfriarlo a menos 18 grados, porque si no, no logro condensarlo, porque voy a estar por encima de la temperatura crítica. O sea que hay que enfriarlo y después aumentar la presión para alcanzar la curva de equilibrio líquido-vapor. Parecido es para el nitrógeno y son condiciones que se presentan cuando queremos licuar el aire. Ahora que está tan necesitado de oxígeno, para obtener oxígeno a partir del aire hay que condensar la mezcla del aire. El aire no es una sustancia pura, es una mezcla de gases, fundamentalmente nitrógeno y oxígeno, pero tiene otros gases también en esa mezcla. Y esa proporción no es fija, sino que varía con la altitud, con la latitud y sobre todo con el contenido de ozono, que también es importante, que se encuentra en las capas más altas. Esa composición del aire varía, por lo tanto no es una sustancia pura, es una mezcla de gases. Muchas veces, para muchos procesos, nosotros vamos a considerar que el aire se comporta como un compuesto porque su proporción o su cambio de composición no afecta los procesos que estamos estudiando. Pero eso es otra cuestión, es una cuestión de simplificación. No es el fondo de la termodinámica. El fondo de la termodinámica es que esto es una mezcla de gas. El aire es una mezcla de gas. Por lo tanto, no hay un diagrama de fases para el aire. Hay un diagrama de fases para el oxígeno y otro diagrama para el nitrógeno y otro para el hidrógeno o el vapor de agua o el agua que también están presentes en el aire. Muy bien. Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? claro. El tubo de oxígeno para soldar, digamos, dentro, ¿en qué estado está el oxígeno? Tiene que estar gaseoso, ¿no? El oxígeno dentro del tubo para soldar está en estado gaseoso, porque para que esté líquido tiene que mantenerse a una temperatura menor de menos 118 grados. Claro, pregunté por eso. Pensé que era líquido yo, pero como explicó eso la temperatura, era imposible. No, viene muy bien. Y hay una forma práctica de saberlo. Fíjate, si vos tenés un tubo de oxígeno y querés saber si adentro hay oxígeno líquido, o sea, equilibrio líquido-vapor, porque lo que sale siempre es gas, o solo tenés gas, vos tenés un manómetro que te indica la presión a la cual está adentro. En el caso de que tengas gas, a medida que vas consumiendo, va quedando menos masa de oxígeno adentro, y si está en estado gaseoso, la presión va a ir disminuyendo, porque tenés menos gas en un mismo volumen. ¿Estamos?
En cambio, si vos tenés equilibrio líquido-vapor y sacás vapor, el líquido va a reponer la presión de vapor porque no cambió su temperatura. Entonces la presión ahí va a mantener constante, a pesar de que tenés menos masa. Eso pasa, por ejemplo, con el gas licuado. El gas licuado, el butano, mezcla butano y propano que se utiliza, la garrafa común. Fíjense que nosotros para saber qué cantidad de gas tenemos adentro, qué cantidad de gas, porque es propio del vocabulario popular, digamos, que tenemos gas. Ahí no hay gas, ahí hay una mezcla de líquido y gas. Para saber qué cantidad que hay, nosotros lo que hacemos es levantar la garrafa y ver su peso. Si tuviéramos un manómetro, de principio a fin, del estado líquido, el manómetro marcaría lo mismo. ¿Por qué? Porque la temperatura del líquido es siempre el mismo y a cada temperatura corresponde una presión. Salvo al final que si tenemos mucho consumo de gas y adentro ya poco líquido, y lo que hacemos a veces es agitar un poco la garrafa para alcanzar el equilibrio y que levante un poquito la presión. Pero bueno, por eso una cosa es cuando la garrafa está cerrada y otra cuando está abierta. Porque si cuando abro la garrafa y consumo, el manómetro va a bajar, porque hay una descompresión rápida. Pero si se deja de consumir y se cierra, el manómetro, si tengo líquido, va a volver a su valor inicial. ¿Por qué? Porque al líquido le corresponde una determinada presión. En cambio, si tengo solo gas, con un manómetro es suficiente, conociendo el volumen y la temperatura, puedo saber la cantidad. Entonces, en la industria, cuando hay un sistema de distribución de gas comprimido, como sería en este caso, hay dos manómetros. Un manómetro que está antes de la válvula reguladora de presión y otro manómetro que maneja la presión de la red. Pero el manómetro primero que está conectado al recipiente donde contengo el gas es indicativo de la cantidad que tengo. Y si yo tuviera un equilibrio líquido-gas, ese no me sirve para indicar la cantidad. Lo mismo si fuera un tacho, un camión, un depósito, lo que fuera. Bueno, acá están señaladas algunas aplicaciones de los estados supercríticos a nivel industrial. En la industria alimenticia cada vez se utiliza más. Véanlo en la bibliografía, después lo podemos comentar. Bueno, vamos a referirnos ahora al comportamiento de los gases. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros cambiamos algunas de las variables en los gases? Y para estudiar eso tenemos dos tipos de comportamiento. Uno es el comportamiento ideal y otro es el comportamiento real. El comportamiento ideal, todos los gases que tienen comportamiento ideal, se puede aplicar su ecuación. Y ahora eso es lo que vamos a ver. Entonces primero vamos a ver aquí un modelo a que llamamos gas ideal, que es el modelo teórico que sustenta las ecuaciones que vamos a ver más adelante, y postula que un gas ideal está compuesto por moléculas que se mueven como esferas elásticas con una velocidad que depende de su temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad, y tanto mayor energía cinética. Cuando nosotros ponemos un termómetro ahí y queremos medir la temperatura, lo que vamos a hacer es un valor macroscópico, de un valor promedio. ¿Por qué? Porque cada molécula tiene una temperatura distinta. Hay toda una variación de la temperatura que depende de ese instante, de un valor instantáneo de temperatura. ¿Por qué? Porque la molécula puede estar en su velocidad máxima, en su velocidad media o en la velocidad igual a cero cuando choca. Cuando choca no tiene velocidad, pero como esos choques son elásticos, esa molécula sale despedida con otra energía y otra velocidad. Eso quiere decir de que son elásticas. Se mueven en forma aleatoria en todas las direcciones y eso está originado por las fuerzas de repulsión, que como dijimos en el caso de los gases son mayores que las de atracción. Entonces tienden a esa dispersión o difusión, que sería la forma correcta de decirlo.
Y bueno, en general el volumen hay una distancia entre moléculas bastante más grande que el diámetro de las moléculas, por lo tanto es como si ese sistema en realidad estuviera vacío, o sea que el volumen real de todo el sistema es mucho mayor que el volumen individual de las moléculas. Y esta es una referencia para la definición de gases ideales. ¿Por qué? Porque un mol de gas ideal ocupa 22,4 litros a 0 grados centígrados y 1 atmósfera. Eso quiere decir que cualquier gas de cualquier naturaleza, por ejemplo, puede ser hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, agua, que se encuentra en estado gaseoso, si tenemos un mol, y la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados, el volumen es 22,4 litros. Quiere decir que ese volumen es independiente de la naturaleza del gas, de qué gas se trata. Solo va a depender de la presión, de la temperatura y la cantidad de moles. Recuerden la definición de mol. El mol es el número de Avogadro de moléculas. Quiere decir que un mol de gas voy a tener 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Pero claro, si las moléculas son diferentes, por ejemplo la del nitrógeno a la del oxígeno, va a haber un peso diferente. La masa es distinta, pero la cantidad de moles es la misma, por lo tanto el volumen es 22,4 litros. O sea que hay una relación entre el volumen que ocupa un mol, no el volumen por gramo, sino el volumen por mol. Es 22,4 litros. Después ahí hace referencias a otras condiciones normales, presión y temperatura para distintos casos que dan las distintas normas que existen. Los estados normales de presión y temperatura en el caso de gas ideales para nosotros es 0 grados y 1 atmósfera, y en cada caso vamos a ir especificándolos. Bueno, la ley de gas ideales se basa en estas leyes, la ley de Boyle-Mariotte, donde dice que un cambio de presión, como está indicado ahí, fíjense que es inverso, un cambio de presión es inverso al volumen, o se puede formular matemáticamente de otra manera, que el producto de la presión por el volumen es constante. Quiere decir que si aumenta la presión, disminuye el volumen, y al revés. Esa ley de Boyle-Mariotte está referida, que tenemos que agregar ahí después, Lucas, que es a temperatura constante. Lo mismo la ley de Charles-Boussac, donde dice aquí que el volumen también cambia con la temperatura en forma proporcional. O sea, si aumenta la temperatura, esta es a presión constante, perdón, a presión constante, si aumenta la temperatura, disminuye el volumen. Y la otra es a volumen constante, si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Entonces, esta es la segunda de Charles-Boussac, que está hecha a volumen constante. La combinación de estas leyes nos da la ecuación general de gases ideales, que es la que está ahí abajo, donde dice que el producto de la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. La constante de los gases tiene un valor definido de acuerdo a las unidades que se utilizan. Por ejemplo, si utilizamos litros, atmósfera y grados Kelvin, R es 0,082. Litro atmósfera sobre mol grado Kelvin. Y así sucesivamente para otras unidades. Cuando tenemos una mezcla de gases, aquí hay unas definiciones y una ampliación de la ley de Dalton, donde dice que la presión total que voy a tener en un recipiente donde tengo varios gases, esa presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales. Y por otro lado, define que la presión parcial de un gas, cuando tengo una mezcla de gases ideales, es la presión que tendría ese gas si estuviera solo en el recipiente que lo contiene. Fíjense que dije que tendría. ¿Por qué tendría? Porque
La verdad, si tengo todos los gases, no puedo medir la presión parcial en forma individual. O sea que la presión parcial, si se quiere, es un concepto ideal. Lo que yo voy a poder medir si tengo una mezcla de gases es la presión total. Pero bueno, eso se demuestra en una experiencia donde tengo distintas cantidades de sustancia, por ejemplo, 3 sustancias, la 1, la 2 y la 3, 3 gases, 1, 2 y 3, en un mismo volumen, B1 y una misma temperatura. Mido las presiones por separado, cada una me va a indicar un valor de presión. Después los reúno a los 3 gases dentro del mismo de un solo recipiente y resulta que la presión total va a ser la suma de las presiones que cada uno tenía en su recipiente individual. Y ahí verifico el cumplimiento de la ley de presiones parciales, que la presión total es la suma de las presiones parciales. Y después eso también conduce a esta ecuación que está aquí en la parte inferior, donde dice que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Generalmente la presión parcial, también en la bibliografía, acá se simbolizó con la P mayúscula la presión total y con minúscula las parciales. A veces aparece con una rayita arriba de la presión para indicar que es presión parcial. Y en el caso de gases, en lugar de usar la fracción molar X, se usa bastante I, indicando la fracción molar de esa sustancia. Bueno, acá en la forma de describir la composición, por masa y por fracciones molares, estas son las fracciones mágicas. En el caso de gases generalmente resulta mucho más práctico, por la propiedad anterior que hemos visto, utilizar las fracciones molares. Pero en lugar de X acá, se utiliza más I, como indicando la fracción molar, como el número de moles de ese componente o de ese gas referido al número total de moles. El número total de moles es la suma de la cantidad de moles individual. Y la suma de las fracciones molares es igual a 1. La fracción molar es un número que varía entre 0 y 1. Bueno, entonces aquí vamos a hacer ahora un análisis de la ecuación de los gases ideales. ¿Y para qué sirve la ecuación de gases ideales? O cualquiera de estas ecuaciones, de Boyle-Mariotti y de Gay-Lussac. ¿Para qué sirve? Sirven para poder predecir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo predecir yo? Por ejemplo, la presión. Si acá en esta ecuación despejo la presión, el volumen pasaría dividiendo acá. Y si yo tengo un valor de N determinado, una determinada temperatura y unos litros de volumen, esta ecuación me dice que la presión acá va a ser, por ejemplo, 1,5 atmósferas. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué pasa si yo construyo ese sistema con ese volumen, le pongo la cantidad de moles que dije y la temperatura que tengo, y la mido experimentalmente a la presión, y no coincide con la de 1,5 atmósferas? ¿Qué pasa? ¿Qué interpretan de eso? Que una cosa estamos analizando el comportamiento de un gas ideal, digamos, y generalmente no es así. Bueno, exactamente. Entonces, puede ocurrir que esa presión que yo medí en el experimento coincida con la que predice la ley de gas ideal. En ese caso, decimos que el gas tiene comportamiento ideal. Si coincide o se acerca a un valor razonable a la presión que me dio. O sea que tengo dos valores, el que predice la ecuación y el experimental. Cuando ese valor experimental coincide con el que se predice, el comportamiento es ideal. Si no coincide, por lo que no lo puedo aceptar, porque me da una diferencia inaceptable, digo que ese gas tiene un comportamiento real. Entonces acá estamos definiendo lo que son gases reales. Los gases reales son aquellos que no cumplen con la ecuación de gases ideales. Que no cumple quiere decir
que los valores que predice la aplicación de esta ecuación no coincide con los experimentales. Entonces tenemos dos cuestiones, una cuestión matemática de una ecuación que predice y otra cuestión es la experimentación, el valor real. Si el valor real no coincide con el valor ideal, sea presión, volumen o temperatura o un número de moles, si no coincide, significa que el gas tiene comportamiento real y eso hace que no pueda aplicar esta ecuación. Entonces, ¿en qué casos puedo aplicar esta ecuación? Bueno, cuando ustedes van a ir a la práctica, nosotros aplicamos esta ecuación porque sabemos por experiencia que los resultados que predice se acercan a los valores reales cuando estamos a altas temperaturas y bajas presiones. ¿A qué llamamos altas temperaturas y bajas presiones? Cuando estamos alejados de las condiciones de condensación de ese gas. Cuando ese gas se acerca a las condiciones de condensación, de acuerdo a los valores de presión y temperatura que estamos trabajando, el comportamiento se aleja del comportamiento ideal. Entonces, otro punto de referencia es que cuando tengamos presiones menores de 2 a 3 atmósferas, podemos considerar comportamiento ideal para casi todos los gases. Esa es otra referencia que llamamos presiones bajas. Presiones bajas llamamos cuando tenemos menos de 2 o 3 atmósferas. Y eso vale para todos los gases. Cualquier gas puede comportarse en forma ideal, pero si esas condiciones cambian, ese mismo gas puede tener comportamiento real. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una lista de gases ideales y una lista de gases reales. Un gas, un mismo gas, por ejemplo el vapor de agua, puede tener comportamiento real a determinada presión y temperatura y puede tener comportamiento ideal a otros valores de presión y temperatura. Esto es muy importante que lo entiendan. Entonces, no es una categoría que dependa de la naturaleza del gas solamente, sino que depende de las condiciones de presión y temperatura. Entonces, cuando tenemos comportamiento ideal, esta ecuación se la aplicamos a cualquiera sea el gas, cualquiera sea la naturaleza del gas. Cuando tenemos comportamiento real, ahí la situación cambia porque cada gas se aleja del comportamiento ideal de una forma distinta. Y eso es lo que refleja la ecuación de Van der Waals. En la ecuación de Van der Waals, que es una ecuación que también sirve para predecir, o sea que su uso es, el objetivo es el mismo de la ecuación de gases ideales, pero se corrige el valor de presión sumando este término y se corrige el valor de volumen restando el término B. Estos parámetros A y B son valores, son números que se obtienen para cada gas en particular y están tabulados. O sea que yo voy a ir a una tabla de gases reales y ahí sí, para cada sustancia voy a tener un valor de A y un valor de B. Esos números los tengo que agregar aquí y la aplicación de la ecuación, como van a ver después en la práctica, es todo igual a lo de los gases ideales. Lo único que tienen que saber ustedes es que estos parámetros de A y de B dependen de cuál sea el gas. Una cosa es que sea oxígeno, otra que sea nitrógeno, otra que sea anhídrido carbónico, etc. Una vez que tienen los parámetros de A y B, la ecuación se aplica de igual forma. Esto sería la ecuación de Van der Waals, que es una de las formas de resolver el tema de los gases reales, que son aquellos en los cuales no podemos aplicar la ecuación de gases ideales. Y otra forma que también ustedes van a ver en la práctica es los estados correspondientes, que corresponden a la definición de un factor que se denomina factor de compresibilidad. Cuando nosotros tenemos esta relación, igual a 1 para gases ideales, y da un valor Z distinto de 1 para cuando los gases son reales. Si Z es distinto de 1, estamos en un comportamiento real. Z puede ser un valor mayor o menor. ¿Y cuál es la característica que tiene esta forma de resolver? Es que hay un grupo de gases que se comportan de la misma forma cuando tienen igual valor de Z. O sea, por ejemplo,
si z es igual a 1, se comportan factor de compresibilidad, estarían todos ubicados aquí. Nosotros calculamos el factor de compresibilidad z de acuerdo al valor de la presión reducida y podemos aplicar esas ecuaciones con estas gráficas para un valor de z de acuerdo a la presión reducida y de acuerdo al gas. Entonces, esta aplicación de estas dos formas de trabajar con gases reales, que es la ecuación de Van der Waals, lo van a ver en la práctica. Bueno, aquí tenemos terminada la presentación y bueno, si quieren hacer alguna pregunta. No, profesor, de mi parte no. Bueno, por estos últimos dos puntos, los va a volver a explicar Lucas en la parte práctica cuando tengan las ecuaciones y los números y vean la forma de aplicar. Hay unos usos de tablas y diagramas que también se van a explicar ahí y se va a aclarar el panorama. Y si no, lo vemos antes de empezar la clase siguiente. Bien, si no hay más preguntas, dejo de grabar.